Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Emilio Blasco, este es mi canal de preparador de opositores y vamos a ver unos vídeos sobre conceptos básicos de la Ley 39/2015, después de ver ya bastantes exámenes tipo test de exámenes reales. Vamos a ver en concreto dos conceptos que son la nulidad y la anulabilidad, que como sabéis están en el artículo 47 y 48 de esta Ley 39/2015. La nulidad es muy importante. Un acto administrativo que es nulo de pleno derecho deberá ser revocado y cuando ello suceda, revocado por la administración pública, y cuando ello suceda ya no tendrá efectos a nivel jurídico en nuestro ordenamiento. Digamos que es como si ese acto administrativo desapareciera de la esfera legal. A veces, para que lo entendáis como interesados, vamos a intentar obtener la nulidad de un acto administrativo. ¿Por qué? Pues porque ese acto administrativo, si es contrario a nuestros intereses económicos, consiguiendo la nulidad, nos vamos a beneficiar, vamos a dejar sin efecto ese acto administrativo. Evidentemente, esto también lo hacen los abogados que se dedican al derecho administrativo, cuando defienden los intereses de sus clientes contra la administración pública, ¿vale? Entonces, un poco para que entendáis esa nulidad del acto administrativo, es que la administración comete una serie de errores que hacen que ese acto no pueda seguir viviendo y tenga que desaparecer. ¿Cuáles son las causas de esa nulidad de pleno derecho? Pues están en el artículo 47 de esta ley 39/2000. Las voy a enumerar, las voy a leer de la ley textualmente. Artículo 47, apartado 1 de la ley 39/2015. Serán nulos de pleno derecho aquellos actos administrativos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. ¿Vale? En el tipo test muchas veces cambian esa palabra amparo constitucional y ponen recurso constitucional. Acordaros, amparo constitucional. Esto está reflejado en el artículo 10 de nuestra Constitución, que os invito a que lo leáis o que veáis algún vídeo mío de la Constitución donde lo explico detenidamente. Y aquí simplemente voy a hacer un breve detalle, un breve apunte, diciendo que los derechos y libertades fundamentales, que son los recogidos, como sabéis, en los artículos 14 a 29 de la Constitución y en el artículo 30, que es la objeción de conciencia, son la base de esa paz social y de esa estabilidad política. Y por eso la Constitución los protege, como sabéis, con ese recurso de amparo que ofrece a aquellas personas que se vean agraviadas al incumplirse esos derechos fundamentales. Y ese recurso de amparo debéis de saber que está en el artículo 53.2 de la Constitución española, ¿vale? Luego, volviendo atrás, estábamos primera causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1, aquellos actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, ¿vale? Y ya sabéis que son, como acabo de explicar, los que están comprendidos entre los artículos 14 a 29 de la Constitución y el artículo 30, que es la objeción de conciencia. Apartado B. Segundo caso de nulidad de pleno derecho. Aquellos actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia y por razón del territorio. Solamente por esas dos causas, ¿vale? Por razón de la materia y por razón del territorio.
Ejemplos. Por razón de la materia, podríamos decir que un pleno del ayuntamiento adopta una resolución, adopta un acto administrativo y no es de su competencia. Luego está, digamos, infringiendo la ley y por tanto ese órgano, ese ayuntamiento, ese pleno del ayuntamiento es incompetente por razón de la materia porque no le compete a él tomar esa resolución, ese acto administrativo. Y por razón del territorio, evidentemente un ejemplo sería cuando una administración autonómica o una administración local dicta un acto administrativo que debió ser dictado, por ejemplo, por la Administración General del Estado. ¿Vale? Luego, segundo caso de nulidad de pleno derecho, aquellos actos dictados por órganos que son manifiestamente incompetentes. Aquí las palabras cuentan, manifiestamente incompetentes, los adjetivos son muy importantes en las leyes, por razón de la materia y por razón del territorio. ¿Por qué digo manifiestamente? Porque la ley dice manifiestamente por algo, es decir, esa incompetencia por razón de la materia y por razón del territorio debe ser ostensible, debe ser clara, debe ser algo que se ve sin necesidad de hacer esfuerzos interpretativos de la ley. Es decir, sin forzar la situación, sin buscar esa nulidad de pleno derecho. Muy importante destacar que hemos dicho que es incompetencia, acordaros, ¿vale? Por razón de materia y de territorio. Fijaros que no está incluida la incompetencia jerárquica y no está incluida por algo, porque esa incompetencia jerárquica sería causa de anulabilidad, sería causa de anulabilidad y por tanto susceptible de convalidación, susceptible de solucionarse. ¿Vale? Repito, la incompetencia jerárquica no es causa, lo digo en negativo, no es causa de nulidad de pleno derecho, es causa de anulabilidad. ¿Vale? Por favor, cuidado con esto porque es fácil de confundirse. Tercer supuesto de nulidad de pleno derecho, apartado C de la ley. Estamos en el artículo 47, apartado 1. Aquellos actos que tengan un contenido imposible. Si el acto administrativo tiene un sujeto o un objeto que no existe, evidentemente será imposible, ¿vale?, llevar a cabo ese acto administrativo y por tanto será nulo de pleno derecho. Apartado D. Cuarto caso de nulidad de pleno derecho. Aquellos actos, perdón, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. Es decir, si esos actos administrativos se han dictado cometiendo un delito que está tipificado en nuestro Código Penal, por ejemplo, si se han dictado esos actos administrativos en virtud de unas pruebas falsas o si al dictarlo se ha cometido un delito, por ejemplo, de prevaricación o de cohecho, que como sabéis son delitos tipificados en el Código Penal, en concreto en el artículo 404 del Código Penal, para aquellos de vosotros que tengáis curiosidad y lo queráis leer, el delito de prevaricación está en el artículo 404 del Código Penal y sobre todo afecta esa prevaricación a autoridades o funcionarios públicos, a lo mejor jueces, que en el ejercicio de su función pues dictan resoluciones arbitrarias
en un asunto administrativo, ¿vale? Es decir, dictan resoluciones, sentencias carentes de fundamento, carentes de sentido. Acordaros que en derecho todo tiene que estar motivado. Los actos administrativos, las sentencias, las resoluciones, absolutamente todo necesita motivación. Apartado E, ¿vale? Quinta causa de nulidad de pleno derecho. Aquellos actos, nos dice la ley, que se han dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Es decir, se ha omitido una regla, un trámite que es de carácter esencial, ¿vale? Que por la gravedad que tiene no puede ser subsanado, porque si no, no sería nulidad, sería anulabilidad y nos lleva a esa nulidad del acto, ¿vale? Repito, aquellos actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, ¿vale? Apartado F, dice, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, ¿vale? Es decir, aquellos actos que expresos, es decir, que nos los han notificado, actos expresos que tengáis que saber que son los que nos han notificado y actos presuntos son los que no nos han notificado, contrarios al ordenamiento jurídico, por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, ¿vale? Esos requisitos esenciales, digamos que es cuando el interesado sin ellos no podría adquirir, perdón, esa facultad o ese derecho y, evidentemente, un ejemplo sería cuando nosotros nos presentamos a una oposición, la aprobamos, pero resulta que no tenemos la titulación exigida y por tanto no podremos trabajar en ese puesto, ya que nos falta ese requisito esencial, ¿vale? Apartado G, dice cualquier acto que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Este es un cajón desastre, el último que establece el 47.1, el último caso de nulidad de pleno derecho, y un ejemplo es la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que ya la explicaré porque está dentro de la materia de la oposición, donde dice en su artículo 39 que serán nulos de pleno derecho aquellos contratos donde haya falta de capacidad de obrar, de solvencia económica, técnica o profesional, la carencia o insuficiencia de crédito, la falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil, etcétera, ¿vale? Luego acabamos de ver, insisto, un momentito, acabamos, acabamos de ver en este vídeo, ¿vale? Todas las causas de nulidad, ¿vale? De nulidad de pleno derecho según este artículo 47, ¿vale? Las vuelvo a enumerar rápidamente, ¿vale? La primera decíamos que era aquellos actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, ¿vale? En segundo lugar, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia y territorio, los que tengan un contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal y se dicten como consecuencia de esta,
los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición y finalmente cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. ¿Vale? Bueno, estas son las causas, hemos dicho, de nulidad de pleno derecho, artículo 47 de la Ley 39/2015. El artículo 47, en su apartado 2, dice: también serán nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Qué nos está diciendo en este apartado 2? Pues muy sencillo, que también son nulos de pleno derecho aquellos actos administrativos, por supuesto, que vayan en contra de la Constitución, es evidente, que vayan en contra de las leyes, que vayan en contra de las disposiciones administrativas, ¿vale? Que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras. Como sabéis, la retroactividad solo puede ser aceptada si beneficia, nunca si perjudica, ¿vale? Y, por supuesto, no se puede restringir en ningún modo los derechos y las libertades individuales. Yo creo que con esto tenemos el artículo 47 de la Ley 39/2015, que son las causas de nulidad, bastante explicado. Muy importante insistir que todas estas causas de nulidad deben de entenderse e interpretarse de manera restrictiva. ¿A qué me refiero de manera restrictiva? Que tienen que estar, como os he dicho antes, muy claras, muy definidas, conforme dice la ley. Ante la duda no se va a determinar la nulidad. Es decir, la nulidad es algo muy grave que solamente se va a adoptar si se cumple lo que marca la ley, de forma restrictiva, no de forma amplia. Y si hay nulidad, es decir, si finalmente tenemos esa nulidad del acto administrativo de pleno derecho, los efectos de esa nulidad serán desde el origen. Desde el origen, ese acto administrativo es eliminado desde que nació y por tanto es eliminado completamente del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Bueno, creo que la nulidad está explicada. Vamos con la anulabilidad. Anulabilidad, artículo 48 de la ley. Esa anulabilidad, por contra, esa anulabilidad del acto administrativo sucede cuando infringe el ordenamiento jurídico, cuando no reúne los requisitos de forma indispensables para alcanzar el objetivo de ese acto, cuando provoca indefensión a los interesados o cuando es realizado el acto fuera del tiempo establecido, siendo el término o el plazo indispensable para el propio acto. La nulidad son una serie de defectos más suaves, una serie de defectos no tan graves como la nulidad del acto administrativo. El acto no está bien, tiene fallos, pero no son fallos tan graves desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, ¿vale? Infringe el ordenamiento, no reúne requisitos de forma,
provoca indefensión, eh, se hace fuera del tiempo establecido, pero, eh, todo esto es solucionado. Es importante destacar que esa anulabilidad permite retrotraer el procedimiento administrativo, solucionar el vicio, solucionar el problema, el defecto y que ese procedimiento administrativo continúe. Porque la administración lo que quiere es que el procedimiento administrativo continúe y que el acto administrativo cumpla su objetivo. La nulidad es lo peor que le puede pasar a la administración pública y la anulabilidad es pues un mal menor que la administración va a solucionar en cuanto pueda. Decíamos al principio del todo, una vez explicada la nulidad y la anulabilidad, que un acto administrativo que es nulo de pleno derecho deberá ser revocado y será la administración pública la que a la hora de revocar un acto administrativo tendrá que valorar si el vicio, si el defecto, si el fallo que tiene ese acto es de nulidad, es decir, es grave, y por tanto hay que proceder a la revisión de oficio del acto administrativo, que es el artículo 106 de la Ley 39 de 2015, o por contra, se trata de un defecto, de un vicio, de un problema de anulabilidad, recurriendo entonces el procedimiento administrativo de declaración de lesividad, que está en el artículo 107 de esta ley. ¿Vale? Repito al final, una vez la administración ve que ha cometido un error, tiene que valorar ese error. Si es nulidad, tendrá que ir al procedimiento de revisión de oficio de ese acto administrativo, que es el artículo 106, y que haré un vídeo específico de esa revisión de oficio del acto administrativo, o por contra, si la Administración considera que no es nulidad, sino anulabilidad, pues entonces tendrá que hacer el procedimiento de declaración de lesividad, que es el artículo 107. Entonces, bueno, haré un vídeo ya posteriormente de ese artículo 106 y 107 de la declaración de lesividad y de la revisión de oficio del acto administrativo. Bueno, el vídeo este ha terminado. El objetivo era que entendierais lo que es la nulidad del acto administrativo. Es una situación grave, una situación que no tiene solución, una situación donde la administración ha cometido un error jurídico que no tiene marcha atrás y por tanto ese acto es nulo de pleno derecho y es como si no hubiera existido. Y por contra tenemos la anulabilidad donde la administración también ha cometido un error y ese error afortunadamente para ella tiene solución y entonces va a, eh, digamos, solucionar esas cositas para que el procedimiento administrativo pueda continuar. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Leeros bien el artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015. Cualquier duda, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición. En la parte de abajo del vídeo, en los comentarios, tenéis el link al artículo escrito de este vídeo donde podéis pinchar y iréis directamente a mi página web www.preparadoropositores.es, ¿vale? Preparadoropositores.es y allí veréis todo lo que estoy explicando ahora en estos momentos por escrito. Bueno, nada más que agradeceros como siempre vuestra atención, eh, animaros a que sigáis preparando esa oposición, mucho ánimo y muchísimas gracias por vuestra atención. Un fortísimo abrazo. Buenas tardes.